Hola, como siempre es un gusto recibirlos en esta última semana de nuestro módulo, la evaluación en el proceso de aprendizaje. Mi nombre es Leonila Cruz Escalona y pues vamos a cumplir y concluir este curso de la mejor manera. Nos toca trabajar la semana número 4, la evaluación en el aprendizaje, pero la trabajaremos en su segunda parte, que son los principios eh, de la evaluación para el aprendizaje. Entonces, las metas van a ser identificar los 10 principios que están inmersos en la evaluación y que recaen en la educación de los alumnos. Vamos a analizar cuál es la tipología que rige la evaluación, su estructura y la forma de trabajo en el aula. Además, valorar la importancia de la implementación en la evaluación como una forma de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje que le permitirán obtener mejores resultados. La temática será principios de evaluación para el aprendizaje, tipología de la evaluación del aprendizaje, planeación de la evaluación del aprendizaje, desarrollo de las TICs en la evaluación para el aprendizaje, evaluación de los aprendizajes en el aula. Se han programado en esta ocasión 3 actividades, un foro, tarea y cuestionario. En el foro se llama evaluar en el aula. ¿Para qué? Vamos a responder mediante su análisis y valoración las siguientes preguntas. ¿Cuál es el propósito de la evaluación en el aula? ¿Cuáles son las evidencias y estrategias para la elaboración de la validez en evaluación en el aula? La tarea será elaborar 3 infografías. Una infografía será relacionada a los principios de la evaluación para el aprendizaje. La otra será tipología de la evaluación y la tercera, planeación de la evaluación. Se van a elaborar en total 3 infografías, uno para cada tema, ¿sí? Mismo que después de que estén hechas las 3 infografías, las van a pegar en un documento de Word, las tres, y las van a convertir a PDF y las van a mandar. Esto es importante porque el trabajo llevará una introducción y también llevará una conclusión. Tiene un valor de 10 puntos. La actividad número 3 será un cuestionario. Evaluarán mediante TICs. Contestar el cuestionario que está en plataforma. Son 5 preguntas que les apoyarán a comprender mucho mejor el tema y tiene un valor de 5 puntos. Iniciamos con el propósito de la evaluación en el aula. Como tal, la evaluación nos va a permitir mejorar cada vez nuestro trabajo. Si nosotros evaluamos, si nosotros nos organizamos, podremos hacer mejor trabajo, ¿sí? La relación entre la psicología y la educación ha sido y sigue siendo enriquecedora y conflictiva al mismo tiempo. Sobre todo porque a la hora de alimentarse recíprocamente no siempre se han tenido las precauciones necesarias para evitar las transformaciones mecánicas. Entonces, el propósito de la evaluación en el aula es el siguiente, por ejemplo, tenemos el actor, la eficacia, la eficiencia, la pertinencia y la relevancia. En este caso, el alumno, ¿cuál será su eficacia? Es satisfacer necesidades de información sobre su rendimiento en términos de mejora en su desempeño. La eficiencia sería conocer qué pretende el docente y el currículo que tanto debe trabajar, que debe reforzar. Y la pertinencia sería determinar la cercanía de la instrucción y los contenidos curriculares en las necesidades de su comunidad y con la demanda del mundo actual. En el caso del docente, él también juega un papel muy importante, que es corroborar en la eficacia, corroborar el logro del aprendizaje de los alumnos, en la eficiencia, corroborar la didáctica e instrucción, y la pertinencia, adaptación, adaptar a la instrucción y el currículum según necesidades de los estudiantes y la sociedad. Nosotros podemos hacer adecuaciones curriculares para apoyar a nuestros alumnos y ver efectivamente cuáles son sus necesidades. El trabajo de los padres de familia, que es contrarrestar las expectativas del desempeño de sus hijos, dar seguimiento y apoyo continuo al desempeño de sus hijos, esa sería la eficacia. Y la pertinencia, valorar los aprendizajes de su hijo para orientar en un oficio o profesión. En cuanto a autoridades escolares internas, que son el comité y ese tipo de personas, ¿no? Corroborar los logros del aprendizaje en el aula. Y la eficacia, corroborar y dar seguimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje de una asignatura en particular.
Valorar el currículum en tanto su pertinencia, relevancia para su comunidad y o estudiantes. Aquí también entra, por ejemplo, el director de la escuela, los subdirectores. En los actores externos tenemos que ellos tienen que corroborar el logro de aprendizajes para la selección de estudiantes. En la eficacia, corroborar y dar seguimiento al proceso de enseñanza-aprendizaje en una institución educativa. Y después en la pertinencia es valorar el currículum en tanto su pertinencia y relevancia para la comunidad escolar, ¿sí? Eso sería como parte necesaria e importante. Las evidencias y estrategias para la valoración de la validez en la evaluación en el aula. En este apartado, pues es muy importante que haya esas evidencias de la valoración, ¿sí? Por ejemplo, evidencias que permitan valorar el grado de coherencia entre la evaluación propuesta y el currículum prescrito o real. Para ello tenemos que buscar la representatividad del contenido evaluado, lograr que las calificaciones contemplen no únicamente desempeños de corte académico y no evalúen esfuerzos o intereses, sino que deben justificar la coherencia entre el tipo de instrumento utilizado y la didáctica del docente. También tiene que haber evidencias interpretativas e evidencias instrumentales. Las interpretativas son referencias derivadas de la evaluación y deberían corroborar el rigor de las estrategias interpretativas. Las evidencias instrumentales, evidencias que favorecen la reducción en la diferencia entre el desempeño actual del estudiante y las metas educativas planteadas. Las evidencias y estrategias para la valoración de la confiabilidad en educación en el aula. Pues sí, porque no podemos evaluar y saber si eso no es confiable. Por ello es tan importante esa evaluación. Entonces tenemos aquí las evidencias interpretativas y las evidencias de estabilidad e evidencias instrumentales. En el caso de las interpretativas, se define como grado de confianza que se tiene en el que la calificación o interpretación de un estudiante refleja su desempeño real y precisa. En la de estabilidad, información sobre la diferencia entre el desempeño real de un estudiante y el ideal o prescrito. Y las evidencias instrumentales, suficiencia de la información para la toma de decisiones. Ahora bien, la otra cara de la evaluación son cuando los exámenes son concebidos como evaluación únicamente. Todo examen, prueba o fase de evaluación señala estados de ansiedad o advertencia y hasta en muchos casos el estrés que puede provocar cuando no hay seguridad de la misma persona o las condiciones no se prestan tal como señalan algunas investigaciones. Y suele ocurrir, háblales a los alumnos que van a tener examen y si no han estudiado o si no les avisaste, se estresan, se preocupan, puesto que no han estudiado. Todo examen, como dice aquí, prueba o fase de evaluación señala estados de ansiedad porque no lo sabemos, no estamos preparados. La evaluación del aprendizaje tiene, como lo comenté al inicio, principios. En este caso tiene 10 principios. El principio número 1 dice que forma parte de una planificación eficaz. ¿Y qué será? Forma parte de una planificación eficaz. Pues que la evaluación para el aprendizaje debe ser parte de efectivos, la planificación de la enseñanza y el aprendizaje. La planificación de un profesor debe proporcionar oportunidades para ambos estudiantes y maestros para obtener y utilizar información sobre el progreso hacia los objetivos del aprendizaje. Tenemos que tener una buena planeación para lograr, pues, buenos aprendizajes. El número 2 se centra en cómo los alumnos aprenden. El proceso de aprendizaje tiene que estar en la mente de ambos estudiantes y el maestro cuando se planifica la evaluación y cuando las pruebas se interpretan. La número 3, como dice aquí, debe ser concebida como central en la práctica. Muchas de las actividades comunes y corrientes que ocurren en el aula pueden ser descritas como evaluación, pueden ser más significativos. La 4 debe ser considerada como una habilidad clave para los maestros. Los maestros deben saber cómo planificar la evaluación.
observar el aprendizaje, analizar e interpretar las evidencias del aprendizaje. O sea, nosotros tenemos una gran tarea. La 5 es de ser sensible, constructivista, ya que cualquier evaluación tiene un impacto emocional. Los maestros deben ser conscientes del impacto de sus comentarios escritos y verbales. Generar en sus estudiantes, en la confianza que tienen acerca de sus capacidades. La 6, la evaluación debe tomar en cuenta de la importancia de la motivación del estudiante. Una evaluación eficaz y de progreso y logros. Si nosotros motivamos a nuestros alumnos, los llevamos por buen camino, ellos van a estar emocionados y asistirán con gusto a la escuela y cuando tú les apliques una evaluación, ellos sabrán que lo estuvieron analizando, que lo estuvieron revisando y no tienen miedo y no se van a estresar. La 7, promover un compromiso hacia las metas de aprendizaje y un entendimiento compartido de los criterios según los cuales serán evaluadas. Para lograr un aprendizaje efectivo, los estudiantes necesitan comprender lo que están tratando de lograr y qué requieren para lograrlo. La 8, orientar constructivamente a los estudiantes sobre cómo mejorar. Los estudiantes necesitan información y orientación a fin de planificar los próximos pasos en su aprendizaje. Ahí entra algo muy importante, por ejemplo, las rúbricas. Si tú les manejas rúbricas, lista de cotejo, escala estimativa, ellos sabrán qué les vas a evaluar y se esforzarán por lograr un mejor trabajo, un trabajo de excelencia. La 9, desarrollar la capacidad para la autoevaluación, de manera que puedan llegar a ser reflexivos, autónomos y hábiles para gestionar su propio aprendizaje. Los estudiantes que cumplen con estas características identifican habilidades nuevas que necesitan desarrollar y luego las puedan aplicar. Y por último, debe ser utilizado para mejorar las oportunidades de todos los estudiantes, para aprender en todos los ámbitos de la actividad educativa. La evaluación debe potenciar los logros de todos los estudiantes, el desarrollo de cada uno de ellos, la realimentación con ideas concretas, ayudará a que todos puedan beneficiarse. ¿Qué tan importante es conocer y analizar cada uno de los principios de la evaluación en relación al aprendizaje? Los tipos de evaluación. Aquí tenemos una tipología muy sencilla que dice que los tipos son, debe de haber antes, durante y después. Ustedes lo saben, que la evaluación antes es la diagnóstica y puede ser inicial o puntual. La evaluación durante es la formación formativa, que es durante estamos trabajando y estamos formando a nuestros alumnos. Y ello nos lleva a una evaluación formadora. Esto también permite una regulación interactiva, retroactiva y proactiva entre estos, pues nuestros alumnos. Además, la que es después es la evaluación sumativa, donde nosotros ya vamos a entregar un producto, una calificación depende de que trabajemos del 10 al 100 o del 1 al 100, nosotros ya podremos emitir una evaluación, ¿sí? O una calificación. Es importante aclarar que la planeación en un curso no consiste en la distribución de contenidos y actividades en lapsos escolares sin la mayor reflexión, puesto que su elaboración debe considerar una lógica y línea de trabajo, sustentadas en teorías de enseñanza y de aprendizaje, que orienten la actividad docente en forma permanente y permitan la diversidad de planes de acuerdo con las características de los alumnos, el contexto, el docente, los recursos, entre otros aspectos. ¿Qué tan importante es la planeación? Si nosotros planeamos, si nosotros organizamos nuestro trabajo correctamente, ni se nos hace pesado, ni nos preocupa. ¿Por qué? Porque ya hicimos las actividades que vamos a desarrollar. Algo muy importante también es que tú siempre llegues al aula motivado. Motivado porque si tú llegas cansado, preocupado, no, eso es lo mismo que vamos a transmitir a los alumnos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Entonces, tú docente, yo docente, hay que llegar con la mejor actitud, prepara bien esa clase, llévate un material, aunque sea un chiste, y que ellos digan, wow, la maestra me despertó en este momento. Hay actividades muy sencillas que te ayudan a activar la mente. Yo les recomiendo mucho utilizarlas
Ya puede ser con adultos, con universitarios, con niños, con jóvenes, pero siempre hay que utilizar la mente activa, ponerla a trabajar para iniciar nuestras clases. La planeación, pues, en una secuencia didáctica se propone atender las siguientes tareas. Primero es identificar la información del bloque del programa que permita determinar la dirección del aprendizaje. También tienes que conocer tu programa, lo tienes que analizar y si nos están cambiando pues de grupo o de ciclo, tenemos que buscarlo. No podemos empezar sin antes conocer nuestro programa. ¿Sí? Seleccionar el contenido conceptual, procedimental y actitudinal a desarrollar así como sus alcances. Diseñar o seleccionar experiencias de aprendizaje organizadas en secuencias que permitan el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes expresados en los aprendizajes. Y también para cada actividad que haga, siempre pues tratar de hacer un producto, un trabajo, aunque sea pequeño, pero que veas tú que sí aprendieron. Determinar estrategias de evaluación congruentes con los propósitos y las experiencias diseñadas que permitan evidenciar el logro de los aprendizajes. Identificar los recursos que se requieren para el desarrollo de las secuencias y el número de sesiones correspondientes. Así. O sea, si mi curso dura 10 sesiones, preparar bien mis 10 sesiones, ver qué material voy a usar, qué lectura, qué estrategia, si a lo mejor voy a usar, no sé, plumones, o si nada más voy a usar el cañón, si voy a usar copias, todo el material tiene que estar disponible para cuando yo dé la clase, puesto que si en el momento lo ando buscando, es imposible que tú des una clase de calidad. Para realizar la planeación de una secuencia didáctica se propone atender las siguientes tareas. Primero, la evaluación de conceptos. Evaluar el dominio de conceptos implica conocer en qué medida estos han sido comprendidos por los alumnos, es decir, que también entienden los alumnos ciertos conceptos que se consideran relevantes en el curso. La evaluación de procedimientos, evaluar los procedimientos en términos de habilidades adquiridas durante el desarrollo del curso. Es lo que decía, aunque sea pequeño, hay que hacer una pequeña lista de cotejo, una escala estimativa, algo muy pequeño que tú observes o que te permita ver si tu alumno aprendió. Comprobar hasta qué punto los alumnos son capaces de utilizar sus habilidades en diversas situaciones, de acuerdo con las exigencias o condiciones de las nuevas tareas. Y la otra es evaluación de actitudes. Este aspecto requiere conocer la posición de los alumnos para valorar la coherencia entre las tendencias expresadas en diversas situaciones de interacción social y los comportamientos de personas, así como el nivel de reflexión en torno a su propia situación ante las mismas situaciones. Entonces, tenemos que hacer bien una planeación y que por ende nos va a llevar a hacer exactamente una secuencia didáctica con las características y aspectos que debe de contener y que te ayudarán a mejorar esa práctica educativa. Ahora bien, hablaremos un poquito de la evaluación formativa mediante las TICs. ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta, evaluar el dominio de conceptos implica conocer en qué medida han sido comprendidos los saberes o los contenidos, ¿sí? Y pues la evaluación formativa mediante la tecnología que permite la comunicación en tiempo real varía de personas. ¿Por qué? Porque se deben de organizar y sus implicaciones en el trabajo deben de ser de impacto. Existen dos posibilidades de innovar de una evaluación formativa mediante Internet. La primera, más orientada a mm, la comunicación asíncrona. Entonces hace referencia al incremento de la comunicación y donde se puede dar el feedback inmediato a las actividades encomendadas, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo hacer evaluación formativa mediante TICs? Es un proceso de cambio evaluativo. No puede existir solo por el hecho de introducir tecnologías informativas. El éxito en el uso de Internet en la evaluación formativa para la existencia de una comunicación fluida y constante entre el alumno y el profesor sobre las diferentes actividades de aprendizaje que se llevan a cabo, así como el incremento de la interacción entre los estudiantes.
También influyen aspectos como lo que es la actitud del estudiante, la responsabilidad, la corresponsabilidad, la participación constante, una buena combinación de actividades no presenciales con clases, seminarios y proyectos autorizados. De esa manera nosotros podemos hacer una formación eh, formativa mediante STICS. A modo de conclusión, se ofrece información sobre la importancia de la evaluación en el aula, se analiza la evaluación y sus principios, se valora el rol de los diferentes factores de la tipología de la evaluación, se brinda información sobre la importancia de la planeación y la evaluación y se conoce la importancia de la evaluación mediante TICS. Mis queridos docentes, hoy concluimos nuestro módulo. Se acabó el curso. Muchas felicidades. Les deseo de verdad, de todo corazón, que terminen muy bien, realicen las actividades de esta semana y bueno, les deseo mucho éxito en la vida y Dios los bendiga.